Hola, mi nombre es Guillermo García Espinosa y les hablaré acerca de las obligaciones, sus fuentes, las modalidades y las formas de extinción de las obligaciones. Bueno, la obligación es aquello que se está obligado a hacer o que se tiene que hacer, como puede ser el pago de los impuestos y los servicios en el lugar donde vivimos. En tanto, una obligación puede estar dada por una circunstancia que nos obliga a hacer o no tal o cual cosa. En ese segundo caso podemos poner como por ejemplo, ante la inminencia de un examen para pasar de grado o de año en la escuela, su aprobación será la obligación a cumplir. Ese sería un ejemplo. Bueno, en las fuentes de obligación, el contrato es un acto jurídico por excelencia, se realiza por voluntad de las partes, la cual, funcionando como ley suprema en él, tiene la virtud de generar obligaciones y derechos en la forma en que los contratantes quisieran hacerlo y en los términos mismos que aparezcan en el contrato celebrado. Un ejemplo de este sería un contrato para vender una casa. Bueno, también está la declaración unilateral de voluntad, que tomando cuenta espontáneamente el carácter del deudor, es fuente de obligaciones cuando la carga o compromiso que se adquiere tiene carácter patrimonial. Un ejemplo sería una promesa de recompensa. Bueno, el enriquecimiento ilegítimo o sin causa es la situación jurídica complementaria del pago de lo indebido, que es verificado por aquel que erróneamente te considera deudor de otro sujeto sin serlo. El enriquecimiento sin causa impone al deudor la obligación de devolverle al acreedor el mismo tanto que ha recibido sin causa jurídica que justifique el aumento en su patrimonio. De este modo, quien experimenta la pérdida tiene derecho a exigir de aquel que se ha enriquecido injustificadamente la devolución de lo pagado en forma indebida. Un ejemplo sería: alguien erróneamente te deposita tu cuenta, entonces tendrás que devolverle la misma cantidad que te depositó. Bueno, la gestión de negocios es el acto que realiza una persona en atención de los negocios de otra, de quien no ha recibido mandato ni tiene su representación. Es fuente de obligaciones porque tanto para el gestor como para el dueño del negocio se originan cargas. Otra sería en la categoría de actos ilícitos. Comprendemos los delitos penales y civiles. El delito penal es aquel acto que, realizado por una persona, importa la violación de una disposición del Código Penal que clasifica como figura delictiva del tal acto. El delito civil es aquel acto ilícito que, no teniendo sanción de carácter penal, origina para su ejecutor la obligación de reparar el daño causado. Por ejemplo, la obligación que contrae el propietario del predio contiguo de resarcirnos de los daños que nos ha causado con la construcción de su casa. Se hace notar que ambos tipos de delitos pueden ser dolosos si ha habido intención de dañar, o culposos si no ha existido tal intención, habiéndose causado del daño solo por negligencia, imprudencia, falta de cuidado, entre otras cosas. Bueno, pasaremos ahora a las modalidades de las obligaciones. Una modalidad es la estipulación inserta en un acto jurídico que tiene por fin retardar o modificar los efectos que éste habría producido si hubiese sido puro o simple, o extinguir esos efectos en un momento dado. En sentido estricto son modalidades la condición, el plazo y el modo. Bueno, la condición es un hecho futuro e incierto que puede suceder o no. De tal manera depende de la adquisición o extinción de un derecho. El plazo es un hecho futuro y cierto, del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho. Y el modo es una carga impuesta al adquirente de un derecho. Es una modalidad más bien propia de las asignaciones testamentarias y donaciones entre vivos. Pocas veces tiene lugar en los actos a título oneroso. Algunos ejemplos serían: te voy a regalar un carro si me saco la lotería, o le regalo una casa si ella no se casa. Esos podrían ser algunos ejemplos. Bueno, y por último están las formas de extinción de las obligaciones. Se entiende por modos de extinguir las obligaciones aquellos actos y hechos jurídicos en virtud de los cuales se disuelve o extingue el vínculo obligatorio que une al deudor y el acreedor. Bueno, empecemos. La primera es la confusión,
cuando el acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. Por ejemplo, si el deudor hipotecario adquiere el inmueble hipotecado, ya que nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo. La segunda sería la caducidad por el no uso del derecho en el tiempo fijado por la ley o por las partes, por ejemplo, una compraventa con acto de retroventa. 3. La imposibilidad del cumplimiento por caso fortuito o por fuerza mayor. Por ejemplo, podría surgir la imposibilidad de pintar el cuadro para que el que se comprometió, si perdió el brazo derecho, si era diestro. 4. La muerte del titular del derecho o del sujeto pasivo, siempre que sea de índole personal y no se transmita a sus herederos. Por ejemplo, la extinción de mandato por muerte del mandante o del mandatario. Quinto, el caso de la prescripción es discutido en doctrina y a diferencia de la caducidad que extingue el derecho mismo, la prescripción extingue la posibilidad de accionar en justicia, pero la relación subsiste como obligación natural. Bueno, dentro de estos actos jurídicos extintivos cabe mencionar la resolución, que puede operar por la existencia de una condición resolutoria o por la facultad de no cumplir si la otra parte no cumplirá con su respectiva obligación, o por la opción de perder la seña entregada como garantía de ejecución de la obligación. Sigue la revocación también, cuando por voluntad de una de las partes que retrae su voluntad, la relación obligacional se extingue operando para el futuro. Por ejemplo, la ley autoriza la revocación de la donación por ingratitud del donatario. También está la rescisión. Ocurre en las obligaciones del cumplimiento del tracto sucesivo y opera para el futuro. Por ejemplo, el locatario, antes del vencimiento del contrato, pero luego de los plazos que la ley impone, puede rescindirlo, abonando la indemnización correspondiente. Después también está la transacción. Se dan obligaciones litigiosas o dudosas donde las partes hacen concesiones recíprocas con el fin de extinguirlas. También está la renuncia, por el cual el titular del derecho posee la prerrogativa de renunciar a él. Esta renuncia puede retractarse hasta el momento en que sea aceptada. También está la novación, es la extinción de una obligación antigua por el nacimiento de una, de la cual la anterior es causa. Y la compensación supone la voluntad de ambas partes o de una sola de ellas que puede obligar a la otra a aceptar la compensación entre sus créditos y deudas recíprocas. Por ejemplo, si una persona le reclama a otra el pago de una suma de 200 pesos, la otra puede oponer el crédito que a su vez tuviera contra ella. Supone la existencia de acreedores y deudores recíprocos y se compensa hasta la suma menor. Bueno, eso serían todas las obligaciones, las fuentes, modalidades y sus extinciones. Muchas gracias.